Seguimos ahí la maratón de este congreso maravilloso. Creo que no puedo presentar a Jesús de mejor manera que todos lo podemos conocer, ¿no? Y quien no conoce a Jesús en el péndulo hebreo, y que puedo no decir yo de él, ¿no? De que es mi compañero de vida, o sea, que mi maestro, mi... Recíproco. Gracias. Os dejo con Jesús y con la ponencia de Cábala aplicada al péndulo hebreo. Súper interesante. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, insisto, por estar aquí, a todos los presenciales y online. Muchísimas gracias a todos los ponentes que han venido, se han desplazado desde muy lejos. Gracias por estar aquí. Y os voy a explicar mi visión particular acerca del árbol de la vida y cómo nosotros lo podemos utilizar, aplicar con péndulo hebreo, ¿de acuerdo? Yo recuerdo... Sí, esta no. La online no está activada. Vale, perfecto. Sí. Como decía, vamos a exponer cuál es el trabajo que yo he realizado de investigación. El árbol de la vida siempre me había llamado mucho la atención, ¿no? Esta estructura que tenemos, si me puedes pasar a la siguiente, por fin. Una estructura muy interesante, o por lo menos a mí me lo parecía, en cuanto bueno, yo lo veía y sentía fascinación a la vez que un complejo de inferioridad. No entiendo muy bien qué es esto, pero me llama bastante la atención, ¿no? Y además esto de, cuando íbamos a hablar acerca de la cábala, ¿no? Y los cabalistas, es como muy llamativo, ¿no? Esta gente que parece que lo tiene todo controlado, ¿no? Y lo que hice fue empezar a investigar, leer muchos libros, los cuales me costó bastante comprender, la verdad. Eran libros que había que leerlos, pues en mi caso particular, como 5 veces para poder captar las ideas, ¿no? Finalmente un día descubrí un libro y me di cuenta de, ostras, no es tan difícil como parece, ¿no? Y entonces, bajo mi visión, que puede ser correcta o no, yo lo que voy a hacer va a ser exponer un poco de qué manera trabajamos nosotros, ¿de acuerdo? ¿Me pasas, por favor, la siguiente? Este es el árbol de la vida, ¿de acuerdo? El árbol de la vida cabalístico. Seguramente las personas que están online no lo van a ver con gran nitidez, pero nosotros el martes próximo lo que haremos será enviar el PowerPoint y allí podrán trabajar lo podrán ver con todo lujo de detalles, ¿de acuerdo? Desde aquí quizás sí se ve mejor, y entonces vamos a explicar un poquito cuál es este paradigma. Nosotros cuando trabajamos con el árbol de la vida lo utilizamos de tal manera que es un paradigma, nos proyectamos en él, ¿de acuerdo? Yo me proyecto energéticamente en el árbol de la vida y a partir de aquí yo trabajo conmigo mismo. Es muy interesante esta idea de proyectarse, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Pues que cuando yo activo mi sistema energético, tengo mis referencias de comportamientos, especialmente a nivel psicológico, representados en lo que es la estructura, ¿de acuerdo? Vemos que hay 10 esferas y hay una que tiene el número 0, que es una 11ª esfera, que le llaman esfera oculta, ¿de acuerdo? Nosotros, a través del péndulo y el péndulo hebreo, lo que podemos hacer es tener conocimiento de cuál es mi estado, pues por ejemplo, de la número 2, de la esfera número 2, que corresponde a Konma, que tiene que ver con la sabiduría, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de sabiduría, hablamos de la reflexión sobre la experiencia vivida. Cuando hablamos de sabiduría, cuando decimos que alguien es sabio, porque todos lo somos, estamos diciendo de que hemos sido capaces de detenernos para reflexionar sobre la experiencia que acaba de acontecer en la vida. ¿Qué ocurre si no hacemos esto? Pues que por lo general lo que hacemos es repetir escenas de la vida. Es decir, cuando yo no aprendo situaciones, lo que hago es repetir, como ocurre en los colegios, ¿no? Cuando los niños no aprueban, porque el contenido de la materia no es suficiente como para aprobar, lo que hacemos es repetir, ¿no? Pues en la vida nos ocurre lo mismo. Por eso es tan importante la esfera número 2, que es la sabiduría, la reflexión sobre la experiencia vivida, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con ella? Pues que yo puedo calibrar con un péndulo auxiliar, por ejemplo un ISIS, ¿no? O cualquier otro, cuál es el estado de equilibrio o falta de equilibrio, ¿de acuerdo? Cuando yo estoy hablando de un equilibrio, estoy diciendo que está fluyendo la energía correctamente. Sin embargo, cuando estoy hablando de ese equilibrio, estaría hablando de que por defecto o por exceso no estoy equilibrado y por tanto la energía de la sabiduría está de alguna manera desequilibrada, ¿sí? Por tanto, ¿qué significaría esto? Pues si lo contrario a la sabiduría seguramente sea la necedad, ¿no? El repetir constantemente errores,
pues el hecho de tener un Kanban, una esfera número 2 en desequilibrio, me está diciendo que estoy repitiendo roles, que no estoy aprendiendo lo que la vida me está aportando, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo resolvemos esta ignorancia? Estoy hablando solo de una de las esferas de la sabiduría, encontraremos más, ¿eh? Pero ¿cómo puedo yo resolver o mejorar esta sabiduría en mí? Equilibrándola, ¿de acuerdo? Para ello utilizaremos el péndulo hebreo y le daremos la información correcta para poderlo equilibrar, que es la información de Kanban. ¿Qué ocurre? Cuando yo proyecto esta información, mi esfera, la número 2, de la sabiduría, empieza a estar en equilibrio, ¿de acuerdo? Y yo lo puedo comprobar a través de un testaje con un péndulo auxiliar, ¿de acuerdo? El péndulo auxiliar me va a dar información de cómo se encuentra esta esfera una vez que yo he procedido a hacer el equilibrado. Por lo general, con 30 segundos, la aplicación de la información es suficiente para poder equilibrarlo, ¿de acuerdo? Nosotros lo que hacemos es testar de nuevo si es así. En el caso de que no hubiera quedado equilibrio, volveríamos a aplicar la información. Perdón, ¿el péndulo auxiliar Sí. tiene que ser también hebreo o puede ser otro estilo? No, cuando hablamos de péndulo auxiliar, lo que hacemos es hacer referencia a cualquier otro péndulo que nos va a permitir, sobre todo por la punta, poder marcarnos en una gráfica de porcentajes cuál es el estado, ¿no? Sabemos todos que el péndulo hebreo es romo, ¿no? Es forma de cilindro. A la hora de marcarnos un porcentaje se nos hace más difícil, ¿sí? Por eso ya hago referencia a un péndulo auxiliar, sería cualquier otra. Por ejemplo, un Karnak, un Isis, cualquier otro, ¿sí? Yo recomendaría trabajar con péndulos de madera porque nos facilita el trabajo, es mucho más rápido, limpiamos simplemente con 3 golpes a la hora de descargar la información, y cualquier otro péndulo quizás cada uno tiene su forma de trabajar, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con la consciencia, pero si para limpiar utilizamos la consciencia nos tenemos que detener a hacerlo, ¿no? Sin embargo, con el péndulo de madera, pam, pam, ya lo tenemos, ¿sí? Pues bueno, hemos visto cómo equilibramos una esfera, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurriría con cualquier otra, ¿no? Por ejemplo, la número 5, que tiene que ver con la severidad, ¿no? Con la capacidad para poner límites, la fortaleza, el ímpetu, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que seguramente en algún momento de nuestra vida, pues a veces nos pasamos de severos, ¿no? Nos volvemos muy rígidos y lo que hacemos es atacar seguramente a veces sin razón a alguien, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que esa esfera, la número 5, está desequilibrada seguramente por exceso, ¿vale? Excesivamente rígido y entonces pues la liamos, ¿no? Pero ¿qué ocurre también cuando nosotros en esta esfera número 5 pues somos demasiado laxos? Tenemos dificultad para poner los límites, pues que también está desequilibrada por defecto, ¿verdad? Pues simplemente lo que hacemos es calibrar, determinar cuál es el estado, si es por exceso o por defecto, y aplicamos la información que corresponderá al número 5, es segura. Le damos la información y verificamos que ha quedado en equilibrio. ¿Qué va a ocurrir? Pues que mi comportamiento con los demás y conmigo mismo va a ser diferente, va a estar en equilibrio. Es decir, sabré poner mis límites y no tendré necesidad de sobrepasarme, ¿de acuerdo? Esta número 5 es muy interesante, en mi opinión personal, porque nos habla de la dignidad de nosotros mismos, ¿de acuerdo? Cuando tenemos dificultad para poner los límites, ¿no? Para marcar cuáles son nuestras necesidades reales, ¿qué ocurre? Que perdemos la dignidad, ¿no? Pues la número 5 nos va a permitir esto, ¿no? El saber estar, el poder compartir y el poder ofrecernos con dignidad, ¿sí? Lo mismo ocurriría con el resto de esferas, ¿no? Cada una de ellas pues, va a representar un área de la vida, ¿sí? Tenemos la número 6, que veis que está en el centro, y que es una síntesis del resto de esferas, ¿no? La energía que cada una de ellas va a gestionar, de alguna manera queda sintetizada en la número 6, que representa al alma, al ser, ¿vale? ¿Quiénes somos realmente? Y este ser, ¿quiénes somos nosotros?, va a estar determinado por la gestión de la energía. Nosotros partimos del flujo energético fundamental y inicial, sería la que corresponde a la número 1, la esfera número 1, Keter, y la gestión de nuestra vida, es decir, si esta es la fuente, depende cómo nosotros gestionamos esta energía básica, a través de las diferentes esferas. Hemos hablado de la número 2, que tiene que ver con la sabiduría. No hemos hablado, pero ahora voy a hablar brevemente de la número 3, que tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Que es diferente, porque podemos conocer cosas, pero no tendremos la sabiduría, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque hay una diferencia
perdón, he dicho el entendimiento, ¿vale? Quiere decir que la número 3 es el entendimiento, que tiene que ver con la capacidad para entender, pero esto no implica que hayamos aprendido, que hayamos reflexionado sobre ello, que nos lo da la número 2, ¿no? Podemos conocer, pero punto, no hemos reflexionado, no tenemos la sabiduría, la maestría, ¿no? Lo mismo ocurriría con la 2, con la 0, que tiene que ver con el conocimiento, son datos, son registros, son información, ¿de acuerdo? Lo que quiero decir es que cada una de las esferas trabaja en un área de la vida y que nosotros gestionando esta energía la vamos a hacer descender a través del árbol de la vida para finalmente materializarlo, aterrizarlo en Malkut, ¿de acuerdo? Malkut es la expresión física, cotidiana y evidente de la energía que hemos trabajado a través del árbol de la vida. Por tanto, la número 10 sería el fruto que deseamos que sea dulce de la gestión de nuestra energía. ¿Sí? ¿Vemos por qué todo esto? Porque dependerá de la gestión de cada una de las esferas, de cada una de la gestión de la energía que hemos hecho. De alguna manera podríamos decir que las esferas, que yo insisto que son sefirás desde la tradición cabalística, serían lugares de transformación de la energía y que esta transformación va a depender de nosotros, de cómo decidamos que sea, ¿sí? Sería como digo, una estación de transformación, es decir, puede venir la energía de Zeburá por exceso, y que decíamos que tiene que ver con la intensidad, con la rigidez y tal, pero quizás cuando descienda a Hot, que tiene que ver con la aplicación de los pensamientos, la puedo modular, ¿de acuerdo? Y esta modulación va a hacer que finalmente se exprese pues, en un fruto pues, agradable, ¿sí? Vemos la gracia que tiene quizás el árbol de la vida, representado finalmente por el fruto a través de Malkut, ¿sí? Bien, pues hemos visto estas 11 esferas y cada una de estas esferas están conectadas a través de los senderos, ¿de acuerdo? Y cada uno de estos senderos les corresponde una letra en hebreo. ¿Qué ocurre con estos senderos? Pues que en mi forma de ver, nosotros lo que hacemos es sintetizar la información de estas estaciones de transformación de energía entre una y la otra, ¿de acuerdo? De alguna manera sería la fusión de la calidad energética de estas esferas. Veamos, por ejemplo, la 1 y la 2, que conecta Keter y Konban, estas dos esferas. Una es la corona, la fuente, y la segunda es la sabiduría, que ya hemos hablado de ella, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué ocurre allí? Pues que decíamos que la 1 es el flujo energético, por tanto, si hay un flujo energético inicial y una sabiduría, me está hablando de un impulso, de la creación de una energía, ahora mismo incontrolada todavía, pero que va a dar lugar a una experiencia y que reflexionaremos sobre ella, sabiduría. Y esto viene dado por la letra Aleph, ¿de acuerdo? Por tanto, nosotros cuando estamos trabajando con el péndulo hebreo, con las etiquetas que corresponden, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es aplicar información codificada de cada uno de estos senderos, creando sinergias, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ahora ya nos está dando pistas de qué estamos movilizando cuando trabajamos con el péndulo hebreo, ¿sí? Sobre todo códigos de información que van a dar lugar a la transformación energética. Cuando hablamos de letras hebreas, yo, sobre todo, considero que son códigos de información que van a dar lugar a la transformación energética, es decir, todos nosotros somos campos energéticos, todos. Este espacio es un campo energético, al igual que cualquier cosa y lugar que exista en el universo. Cuando a este campo energético yo le doy una información, va a cambiar. ¿Por qué? Porque la información lo que hace es dar lugar a una transformación energética. De allí que, por ejemplo, si queremos limpiar este espacio, utilizaremos la etiqueta que corresponde a limpiar el cuerpo y el lugar en el que se habita, por ejemplo, y a través de esa información vamos a lograr la transformación del ambiente, ¿sí? Yo pongo el ejemplo que es muy sencillo, muy infantil, pero que a mí me gusta mucho para poderlo ver, ¿no? Cuando decimos a alguien algo agradable, decimos guapo, guapa, le hemos dado una información y lo que ha hecho ha sido generar una transformación energética, ¿verdad? Es decir, si alguien nos dice guapa, guapo, ¿qué ocurre? Esa información en sí solo es información, pero genera un cambio rotundo, ¿de acuerdo? Esto ocurre con la bendición y ocurre con la maldición. Por tanto, si es así, como lo hemos comprobado, ¿verdad?, cualquier información dada por la forma de la letra hebrea va a tener una información singular y va a proyectarse y va a dar lugar a la transformación. ¿Sí? Muy bien.
Pues entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros podemos detectar a través de un péndulo auxiliar cuál es el sendero en el cual se encuentra la persona a día de hoy, aquí y ahora. Y esto nos va a dar una información, ¿de acuerdo? Imaginemos, por ejemplo, pues Dalet, el sendero 14, que conecta, es un sendero transversal, que conecta a Conman Combinar, la esfera 2 y la 3, ¿de acuerdo? Es el sendero transversal, el primero de todos ellos, y esa posición de Dalet nos está hablando de que se encuentra una persona en un lugar espiritual, en una situación de conexión con la espiritualidad, ¿de acuerdo? O falta de ella, dependiendo de estado de equilibrio o desequilibrio. ¿Se entiende esto? Bien, pues entonces, ¿qué ocurre? Utilizaríamos la misma. Nosotros tenemos el curso de Cábala aplicada al péndulo hebreo, dio lugar al libro, que se llama Tu árbol de la vida y tú, ¿de acuerdo? Y allí viene argumentado cada uno de estos senderos y las esferas que viene a significar, ¿no? Tanto en estado de equilibrio como desequilibrio o neutro. Como decía, en el caso de Dalet, la situación de una persona en estado de Dalet, detectaríamos en qué sendero se encuentra y cuál es su estado de equilibrio o falta de él, ¿no? Me está hablando sobre todo de una situación de espiritualidad, primero de todo porque lo vemos que se encuentra en la parte más alta del árbol de la vida, ¿de acuerdo? Y además me está hablando de que se encuentra conectando dos esferas polarizadas, ¿de acuerdo? Aquí vemos que hay tres estructuras principales, sería el pilar de la misericordia y el pilar de la severidad y el pilar del centro, que es el pilar del equilibrio entre estas polaridades, ¿de acuerdo? Pues encontrarnos en el sendero 14 de Dalet me está hablando a priori de la capacidad para integrar estas polaridades, ¿de acuerdo? Si esta persona se encuentra en el sendero 14 en aspecto de equilibrio, me está hablando de que tiene una espiritualidad evidente y está satisfecha con él, ¿vale? Porque hay una conexión con lo que es el propio espíritu. En el sendero 14 me está hablando, como decía, de la espiritualidad, porque lo vemos que está por la parte más alta de todas, y además la idea, el ideograma de Dalet hace mención a la puerta, ¿de acuerdo? Justamente es la puerta, entiendo yo, a la divinidad. Yo cuando hablo de divinidad, yo la entiendo como la común unión, es decir, la divinidad la entiendo que formamos parte del todo, todos formamos parte de la divinidad, ¿de acuerdo? Entonces me está hablando de mi parte espiritual más extrema. Nosotros estamos compuestos de diferentes dimensiones del ser, y cuando me encontró en el sendero 14, estoy haciendo referencia a mi espíritu, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de espíritu, por lo general, a veces se utiliza la palabra espíritu y alma de manera indistinta, ¿no? Pero a nosotros nos interesa hacer una clarificación importante, que es que cuando hablamos de espíritu, estamos hablando de nuestro ser dimensional transpersonal. A diferencia de nosotros mismos, de este cuerpo físico, de esta mente, estoy hablando de algo que me conecta con el todo, ¿de acuerdo? Y que no se identifica conmigo mismo en particular, sino con el todo. Sin embargo, cuando hablamos de alma, que lo colocaríamos a la altura de la esfera número 6, estamos hablando de una dimensión de mí, en la cual es polar, en la cual yo me apego a una de las polaridades, positivas o negativas, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando me interesa hacer una transformación personal importante, me interesa contactar con mi propio espíritu, con la dimensión del espíritu y no tanto del alma, ¿vale? A pesar de que es más interesante desde lo cotidiano, ¿no?, conectarme con el alma, porque la tenemos como más cercana a nosotros, ¿de acuerdo?, a una dimensión más cotidiana. Sin embargo, si yo quiero realizar una transformación importante en mí, me interesa trabajar desde el espíritu. ¿Sí? ¿Cuestiones? ¿Sería el yo superior? Sí, el espíritu sería el yo superior. ¿Cuestiones? ¿Internet? Nada, está muy Vale. expectantes. Expectantes. Perfecto. Pues, ¿qué obtenemos con este trabajo? La posibilidad, como digo, de valorarnos energéticamente, de armonizarnos en nuestras áreas de la vida, simplemente testando estas 11 esferas, ver cuáles son los resultados del test. A partir de aquí, aquellos que están desequilibrados, lo que hacemos es aplicar información, armonizar, y eso va a significar que mi conjunto de mi ser, que hemos proyectado en el árbol de la vida, queda armonizado, ¿de acuerdo? Del mismo modo que cuando yo me encuentro en un tránsito, porque constantemente estamos transitando por la vida, yo puedo identificar en qué parte concreta me encuentro de la vida
y a partir de aquí determinar si está en un aspecto neutro o bien desequilibrado, como decíamos, por exceso o por defecto, y en ese caso dar la información que le corresponde, que se la vamos a dar con la letra en particular, y lograr el estado de armonización. Muy bien. Bien, pues ya tenemos una herramienta para podernos trabajar aquí ahora en el presente y de cara al futuro poder hacerlo con nuestros clientes. Y para hacerlo a una persona, a un cliente, por ejemplo, Sí. ¿tienes que poner el nombre, apellido? Sí, correcto. Tenemos una gráfica especial que nos va a permitir, nosotros escribimos el nombre de la persona completo, activaremos sistema energético y a partir de aquí detectaremos cuáles son sus valores energéticos a día de hoy, ¿de acuerdo? Y con esos valores lo que haremos será aplicar información para lograr la transformación. Una vez hecho eso, lo que hacemos es verificar que ha quedado armonizado, ¿de acuerdo? ¿Más cuestiones? Sí. ¿Hay que incluir algún tema o no? Sí, lo puedes hacer a nivel general Vale. o a nivel específico, ¿de acuerdo? Imaginemos, por ejemplo, que tengo problemas de relación con mi hijo, que es un hijo adolescente, ¿no? Y voy a poner el ejemplo más fácil, quizás de Ceura, que lo hemos nombrado antes, la dificultad para poner mis límites. Imaginaos si esta dificultad para poner mis límites, porque yo soy muy laxo con él, pues cojo y le doy la información que le corresponde, equilibrio, esa laxitud, y me pongo en mi lugar, en el lugar que me corresponde como padre. Y además, ¿qué hago? Pues valoro Chesed, la número 4, que tiene que ver con la bondad, con la misericordia, con el afecto. Pues perfecto, ¿no? Yo valoro cuál es el estado energético de esta esfera, que como digo tiene que ver con la misericordia, con la bondad, y con el dato que me dé yo le doy la información para poderlo armonizar, y voy a poder ser bondadoso, voy a poderle hablar con cariño, cuando quizás me costaría hablarle con cariño, ¿no? Si queremos lo podemos llevar a otro campo, no sé, al de la empresa si queréis, ¿no? A un tema de empresa, por ejemplo, ¿alguien puede plantearlo? Eso te preguntan Sí. si el protocolo completo está en el libro. Sí, obviamente los protocolos completos, los que he descrito, están en el libro, las gráficas de trabajo también están en ellos, y entonces es cuestión de empezar a practicar porque es muy sencillo. Realmente yo lo que recomendaría sería, si queréis la lectura del libro estaría estupendo, pero con que hagamos la lectura de los protocolos de trabajo y luego los valores que nos den, pues imaginemos por ejemplo Yesod, que me da un valor desequilibrado en Yesod, que tiene que ver con el ego y con lo que se llama fundamento, con la información que luego voy a expresar en el mundo, ¿de acuerdo? Si me da, por ejemplo, un Yesod desequilibrado por defecto o por exceso, me está diciendo que no estoy en mi centro, ¿vale? Que la información que ha recibido de la número 7 y de la número 8, esta tiene que ver con los pensamientos y actitudes y esta tiene que ver con las emociones y sentimientos, pues no son estables, ¿de acuerdo? Y eso va a dar lugar a que la mente subconsciente, el ego, queda afectado por ello y finalmente la esfera número 9 va a aterrizarse en la esfera número 10, que es en la vida cotidiana, ¿no? Pues si me dice que estoy desequilibrado en Yesod, voy a mirar en el libro qué significa Yesod y qué significa un Yesod en equilibrio o un Yesod en desequilibrio, ¿vale? Pero ya con que yo aplique la información va a quedar equilibrada, o sea que me va a facilitar mucho la vida. ¿Sí? ¿Más cuestiones? Decíamos, sí, pero... Me gustaría preguntarte qué diferencia notas al aplicar este tratamiento con el primer tratamiento de péndulo hebreo. ¿Te refieres a cuál es el primer tratamiento de péndulo hebreo? El que escribiste en el libro. Ah, vale. Muy bien, gracias. Buena pregunta. Claro, pues en el caso del libro del péndulo hebreo, el libro del péndulo hebreo fue la base para hacer un tratamiento de consulta, pues yo diría que básico y a la vez profesional. Es decir, en el caso del libro del péndulo hebreo estamos hablando de equilibrado de chakras, limpieza de capas de la aura, etiquetas de crecimiento personal, detección y eliminación de magia, mal de ojo y también detección y eliminación de miasmas, ¿de acuerdo? Eso sería básico y eso llevado en el día a día es maravilloso porque nos va a permitir quitarnos mucha energía que no es propia en principio y si es propia lograr la transformación, ¿no? Sin embargo, en este caso, cuando estamos hablando de cábala aplicada al péndulo hebreo, lo que hacemos es que vamos más allá de esto que sería lo mínimo y lo básico, quitarnos en nuestro estado del ser, ¿no? Trabajamos ya mínimo a nivel de alma
y a nivel de espíritu, ¿no? Cuando hacemos referencia y conectamos con pues, la parte superior del árbol y las diferentes formas de expresarnos, ¿no? Yo considero que cuando hablamos de cábala aplicada al péndulo hebreo, sobre todo lo que hacemos es promover la gestión de la psicología en la persona, ¿de acuerdo? De alguna manera sería, ya no solo vamos a quitar lo que no nos hace falta, sino vamos a proyectar en nosotros aquello que nos va a permitir sentirnos mejor. ¿Se entiende, verdad? Si queremos, le podríamos haber titulado el libro del péndulo hebreo nivel 2, que hubiera sido como un paso más, ¿no? Yo creo. Me interesaba mucho y me interesa, por supuesto, el ir más allá del lugar en el cual nos encontramos, de podernos proyectar hacia la vida que queremos llevar, ¿no? Si llegamos a proyectarlo aquí como paradigma, el congreso que hemos realizado hoy, ¿no? Que pretende ser un punto de encuentro entre profesionales, como decía antes, ¿no? Para fomentar esto como profesión y de cara al futuro, pues crear más practicantes, ¿no? Aquí y ahora tenemos participantes de muchos países de América Latina, pero muchos, y eso es muy interesante, no solo porque haya muchos, sino porque hay muchos países que están a día de hoy pues practicando con péndulo hebreo y aquí en Europa también, o sea que creo yo que es una herramienta muy útil, como hemos comprobado todos, pero que va a ir más de cara al futuro y que además nosotros apostamos por ella y queremos compartir y hemos traído a ponentes y ellos y nosotros hemos hecho un ejercicio de humildad, ¿no? de encontrarnos todos y poder compartir. Y eso me parece que es muy a destacar, ¿no? Y decían que para este congreso, si este congreso lo proyectamos en el árbol de la vida, inicialmente este congreso partió de una idea de Marta y mía, ¿no? Dijimos, oye, ¿por qué no vamos a dar un paso más, aparte del Salón Internacional del Péndulo, y vamos a hacer algo a riesgo de equivocarnos que tenga que ver en particular con el péndulo hebreo, ¿vale? Esta energía inicial de la número 1 pasó a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4, de la 4 a la 5, de la 5 a la 6, de la 6 a la 7, de la 8 a la 9 y de la 9 a la 10, hasta que se materializó en el día de hoy, ¿vale? Esto que acabo de describir lo encontramos en nuestra vida cotidiana, es decir, si yo tengo hambre, ¿qué hago? ¿Cómo? Pero me tengo que mover para hacerlo, tengo que materializar este acto de ir, es decir, el hecho de querer no es suficiente, el hecho de querer significa que me tengo que poner en acción. Y eso va a significar que voy a gestionar la energía de una manera que la voy a extender hasta que finalmente yo puedo comer, ¿vale? Pues en el día a día y de cara al futuro, ¿no? Creo que debemos de ser más conscientes de lo que deseamos y promover la gestión de la energía hasta conseguirlo, que es lo que se pretende con este curso y con este libro. Jesús pregunta si hay que abrir el aura, el sistema energético. No, en este caso no hay que abrir el aura. Nosotros con el tema del aura somos muy precavidos, solo lo abrimos en casos concretos que son de protocolos mayores. Cuando abrimos el aura estamos desprotegidos eventualmente, ¿de acuerdo? Por tanto, cuanto menos mejor, es decir, cuando haga falta lo haremos, pero cuando no, no, ¿no? ¿Más cuestiones? ¿Cuestiones por internet? Pues nada, por mi parte, muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias por venir y os invito a proyectaros en el futuro, aquello que deseéis. Muchas gracias.